Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 17. Efesios capítulo 1, versículos 15 y 17 dicen de la siguiente manera. Dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Lo que Pablo está diciendo a los efesios es que su oración es para que nosotros podamos llegar a conocer mejor al Padre, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo a los efesios es que su oración es para que podamos llegar a conocer mejor al Padre y tener una mejor relación con Él, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es esto, hermanos? Porque cuando conoces mejor a Dios, realmente puedes reflejar quién es Dios. Cuando lo conocemos de verdad, podemos reflejar quién es Él en realidad. Miren, hermanos, yo me he sorprendido muchas veces en mi vida, pero algo que me sorprendía mucho, hermanos, cuando vivíamos en México, es que a veces nos tocaba, pues, ir no sé, ¿verdad? A otra parte, fuera de la colonia. Ya saben, ¿verdad? Los autobuses que te llevan a otras colonias o otras partes de la ciudad, ¿verdad? Es una ciudad grande y pues tenía a veces que agarrar autobuses. Y lo que me sorprendía mucho, hermanos, es que la gente en los autobuses en México se sube a hacer diferentes cosas. Hay unos que se suben con una caja de dulces. Entonces van pasando por los asientos y te ponen un dulce. Y se van asiento por asiento poniéndote un dulce en las piernas, ¿verdad? Entonces tú traes a los niños ahí y los niños ¿qué hacen? Abren el dulce y se lo empiezan a comer y lo pasa el señor a recogerlos y ya lo abrió, bueno, me lo debe. Me debe, ¿verdad? Y ahora tienes que pagarles. Y hay otros que se suben y no sé, se suben, oiga, por favor, si me pueden ayudar porque tengo una necesidad. Y se suben diferentes personas a los autobuses, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, nosotros pedíamos permiso para subirnos a evangelizar. O sea, pero todos se suben al autobús para diferentes cosas. Pero lo que me sorprendía mucho es que había personas que se subían para cantar y cantaban muy bien, como el artista que estaban representando. Los oía así, oh, caray, parecía el artista. Y hasta se movían como el artista, y hasta cantaban como el artista, y hasta agarraban la guitarra como el artista. Porque lo habían estudiado muy bien y conocían el tono de voz, la manera de moverse y cómo hacían los ademanes. Lo habían estudiado muy bien. Habían pasado un buen tiempo invirtiendo un buen tiempo escuchando su música, viendo sus videos y tratando de imitarlos. Bueno, es algo más o menos lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Que en su oración él está pidiendo que nosotros lleguemos a conocer a Dios de una manera que podamos llegar a imitarlo tan bien que la gente nos confunda con el Señor Jesús. Que la gente diga, wow, tú realmente, oye, tú sí eres un hijo de Dios, tú sí eres un buen cristiano. Que demos un muy buen testimonio, ¿verdad? Porque cuando reflejamos a nuestro Señor Jesucristo, la gente lo puede ver en nosotros. ¿Por qué? Porque entonces le damos el control a Dios de nuestra vida. Estamos dándole el control para que Él haga y deshaga lo que Él tiene que hacer. Ya no estamos nosotros haciendo las cosas, sino que ahora dejamos que Él las haga. Lo veíamos en el estudio de la mañana, ¿verdad? En la escuela dominical. Cuando le damos a nosotros el control al Señor Jesús, entonces Él puede hacer lo que quiera con nuestra vida. Y aunque nosotros no nos guste lo que tenemos que hacer, lo hacemos, porque estamos bajo el control y la autoridad del Señor Jesús. Pero no solamente eso, sino que empezamos a derribar obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? Bueno, cuando venimos a los pies de Cristo, generalmente venimos con mucha ira en nuestro corazón, con mucho coraje y con mucho rencor. ¿Por qué venimos con mucha ira, coraje o rencor? Por las cosas que nos han pasado en el mundo, por cómo nos trata el mundo, por las situaciones que enfrentamos. Venimos a veces enojados con el mundo o con nosotros mismos por ser tan tontos y tomar malas decisiones, o por no hacer lo correcto, o porque hicimos algo que no estaba bien y echamos a perder nuestra vida por X o por Y. O a veces es con alguna persona que nos hizo mal. Pero cuando venimos a Cristo, todo eso debe de cambiar. A veces venimos con mucha apatía. A veces venimos como que no queremos hablar con nadie porque no me interesa nadie, solamente me intereso yo. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, empezamos a involucrarnos unos por otros. A veces venimos con mucha soberbia. No queremos hablar con nadie porque somos únicos, autosuficientes. Yo no necesito a nadie. Y eso el Señor Jesús trata de quebrarlo en la medida que nos acercamos a Él. A veces venimos con malos pensamientos, ¿verdad?
Y a veces venimos con un sinfín de cosas que debemos de cambiar. Por eso el tema de este mes es tan importante, hablar de liberación, de libertad, de despojarnos de algo, de liberarte de algo, ¿verdad? Despojarte de las ataduras, liberarte del viejo hombre el viejo hombre que somos y convertirnos en el hombre que Dios quiere que seamos, en las personas que Dios quiere que seamos. Porque si no somos libres, seguimos cometiendo los mismos errores que cometíamos en el pasado en el mundo. Seguimos haciendo las mismas cosas que solíamos hacer. Mentir, hacer cosas malas, portarnos mal, no decir la verdad, maldecir, bla, 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 bla. Y probablemente esto es una de las situaciones más difíciles del cristiano. Cuando se da cuenta que hay un choque en su vida con las cosas de Dios y que tenemos que cambiar. Eso probablemente es lo más difícil. Empezar a liberarnos, ¿verdad? Empezar a cambiar, empezar a ser unas mejores personas. Probablemente eso es lo más difícil. Ahora ya entendimos que Dios quiere pues que tengamos lo primero que veíamos en el año, ¿verdad? Nuestros principios, conocer los principios básicos de los hijos de Dios, de los cristianos. Probablemente ya los aprendimos, ya los conocimos y estamos practicándolos. El año pasado hablamos de nexos, ¿verdad? Las conexiones que debemos de tener en el pueblo de Dios. Y la semana pasada hablábamos de los nexos verticales y horizontales. Nuestras conexiones con Dios y nuestra conexión con nuestro prójimo. Pero este mes vamos a estar hablando de liberarnos, de ser mejores personas. Y aquí es donde quiero compartirles algo y me gustaría que me prestaran mucha atención porque generalmente, hermanos, yo nunca suelo hablar mal de nadie. Y generalmente nunca suelo dar nombres. Y si hago alguna mención de algún hermano, de alguna congregación, bueno, omitimos siempre su nombre, ¿verdad? Pero en esta ocasión no creo que sea posible que lo pueda hacer por la razón que les voy a explicar. Miren, hay un hermano en la congregación que yo aprecio mucho, hermanos. Lo quiero mucho con todo mi corazón. Y se lo he dicho muchas veces, hermano, yo a usted lo quiero mucho. Lo aprecio con todo mi corazón. Lo respeto, hermanos. Creo que es un muy buen hermano. Desde mi punto de vista, creo que es una persona que trata de hacer la voluntad de Dios, que tiene sus luchas, ¿verdad? Como todos. Pero creo que dentro de lo posible el hermano hace lo correcto. Creo que se esfuerza. Creo que es una buena persona, en general, ¿verdad? Pero este hermano, a pesar de que lo quiero mucho, y a pesar de que tengo esa comunicación con él, es una de las personas, hermanos, que más me hace batallar a mí. Es una de las personas que más me saca de mis casillas. Y es una de las personas que me hace, a veces, querer, no sé, hacer algo diferente. Porque aunque es muy buena persona y lo quiero mucho, a veces se encarga de ponerme en mi lugar. Y no solamente se encarga de ponerme en mi lugar, sino que a veces me hace sentir mal. Y a veces mis planes y proyectos me los tumba y me los echa a perder. Y a veces, por más que trato de alegar con él, me recuerda de dónde vine y quién soy. Y a veces, por este hermanito, quiero mucho, mi vida parece como que se va a ir al suelo. Y batallo bastante con él. Ese hermanito soy yo. Ese hermanito es el hermano David Ríos, porque es con el que más batallo. Lo quiero mucho y lo respeto. Y se lo digo a veces en las mañanas, te quiero mucho, David. Échale ganas. Pero a veces este hermanito me recuerda que mis debilidades del mundo. Y a veces este hermanito no quiere hacer las cosas de Dios. Y a veces este hermanito no quiere comprometerse con el Señor. Y a veces me dice, ¿para qué, hombre? No lo hagas después. A veces batallo para hacer las cosas. Porque este hermanito que tienen aquí enfrente se encarga muchas veces de ponerme trabas para hacer lo que Dios quiere. ¿Saben por qué les estoy explicando esto? Porque creo que la única persona que nos puede detener a ustedes y a mí para hacer la voluntad de Dios somos nosotros mismos. El hermanito David Ríos, hermanos, tiene la capacidad de hacerme enojar o de ponerme contento. Sí, hermanos, solamente yo tengo la autoridad para enojarme o para contentarme. Nadie más la tiene. Si alguien viene y me trata mal, yo tengo la autoridad para enojarme con lo que me están diciendo y contestar igual o ponerme contento y decir, déjalo pasar. Solamente yo tengo la autoridad para estar contento con lo que hago o para derrumbarme con lo que me digan. Solamente usted tiene la autoridad para seguir avanzando en las cosas de Dios o para detenerse.
No, es que los hermanos no me saludaron. Ellos no tienen la culpa, la tienes tú porque te enojas. Tú te enojas por lo que te dicen, tú te enojas por lo que te hacen. Ah, es que la vida me está tratando muy mal. ¡Ey! La vida va a tratar mal a todos. Bienvenido al juego. Así nos trata a todos. Pero depende tú cómo lo veas, cómo tú tomes las cosas que pasen en tu vida. Depende cómo tú lo hagas y lo transformes. Y esta semana estaba hablando con un joven y le estaba explicando lo que muchas veces les he explicado a ustedes. Que una de las mejores técnicas de defensa es la técnica del judo. Porque la técnica del judo nos enseña que no importa el tamaño, el peso o la fuerza de una persona, tú puedes canalizar el ataque de esa persona y regresárselo con mayor fuerza. Esa es la técnica del judo. Tú puedes a lo mejor estar discutiendo con alguien más grande, más fuerte, y cuando la persona lanza el primer golpe, si la persona conoce la técnica del judo, toma ese golpe, lo canaliza y lo regresa de una manera más fuerte. Porque esa es la técnica del judo, utilizar la fuerza de tu oponente para vencerlo. Y yo le decía a este joven, es lo que tenemos que hacer con el enemigo. Cuando él venga y nos dé un golpe, tenemos que poder canalizarlo para regresárselo más fuerte y entonces seguir adelante con nuestra vida. Pero a veces tomamos el golpe porque David Ríos se encarga de decir, ¡ay, nos dolió! Ya de esta no te levantas. Porque el único que tiene la autoridad en este lugar y donde quiera que vayas para salir adelante o para tumbarte, eres tú mismo, nadie más. Por eso es tan importante entender lo que nos dice, lo que vamos a ver esta mañana, que todo se ve mejor desde la cruz. Gálatas 2:20, hermanos. Algunos lo van a buscar y algunos me lo van a decir de memoria, porque Gálatas 2:20, hermanos, es un texto que por excelencia es un texto que utilizamos muchas veces los cristianos para evangelizar, ¿verdad? Lo voy a leer en la versión internacional, me lo sé en la Reina Valera, pero lo voy a leer en la versión internacional. Si alguien lo tiene en la versión Reina Valera, léamelo por favor, Gálatas 2:20. Si alguien lo tiene en la versión Reina Valera, léamelo por favor, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y en lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, hermana, muchas gracias. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo comienza el pasaje? Con Cristo estoy ¿dónde? Juntamente crucificado. ¿Saben por qué dice eso Pablo, hermanos? Porque todo se ve mejor desde la cruz. ¿Usted ha tenido oportunidad de visitar estas casas que hacen, las construyen en lo alto de las colonias, de los cerros, de las montañas? ¿Por qué cree que las casas de más arriba son más caras, son más costosas? Porque tienen la visión de toda la colonia. Y a veces le dice el realtor, la persona que está haciendo el trato con usted, le dice, oh, y si viene en un día que no esté nublado, se puede ver hasta el centro de la ciudad. Mire, la Torre de las Américas al fondo. Porque entre más alto tienes una mejor vista, ¿verdad? Y es un mejor panorama. Por eso Pablo escribe esto. Ahora, déjeme decirle que esta carta que se escribe a los Gálatas es considerada, hermanos, una obra de arte, porque Gálatas nos lleva, hermanos, de un punto al otro. Nos lleva desde lo más fuerte, indignante, hasta lo más tierno y lo más amoroso. Y si usted ha tenido la oportunidad de leer Gálatas, me va a dar la razón. Pero este pasaje en específico nos muestra una declaración muy importante. Y vamos a ver tres cosas, hermanos, y esperamos verlas dentro del tiempo que tenemos. Gálatas 2:20 comienza diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. En la versión internacional dice de la siguiente manera, Gálatas 2:20, dice así, dice, he sido crucificado con Cristo, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero comienza diciendo que he sido crucificado. Hermanos, cuando nosotros experimentamos lo que Jesucristo experimentó en la cruz, pensamos, ¿verdad? Inmediatamente en el dolor, en el sufrimiento, en lo que tuvo que haber pasado. Pero cuando Pablo está diciendo que con Cristo está juntamente crucificado, él está dándole un enfoque diferente, que es el que quiere que tomemos nosotros. Entender que desde la cruz con Jesucristo, la vida se ve mejor. Cuando estamos crucificados con el Señor, incluso cualquier problema se va a ver de una manera diferente porque estamos en lo más alto, porque estamos crucificados con Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús experimentó en la cruz? ¿Qué fue lo que estaba experimentando Jesús cuando estaba ahí crucificado? Y le voy a decir tres cosas que podemos encontrar. ¿Qué estaba experimentando Jesús? Y le voy a hacer mención de tres palabras que Jesús dice. Y una de las palabras que Jesús dijo en la cruz fue esta: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Jesús, hermanos, en la cruz está experimentando el perdón. Sí, había sufrimiento en su ser. Claro, su cuerpo había sido molido, había sido golpeado, había sido torturado y estaba ya agonizando. Pero aunque estaba agonizando, él en ese punto de su vida, lo más difícil que probablemente podía estar pasando, él estaba trabajando y él estaba experimentando el perdón. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que probablemente en el punto más duro de tu vida, en lo más difícil, debes de aprovecharlo para experimentar el perdón. Así como Jesús lo dijo, lo digas tú. Así como Jesús lo experimentó, lo puedas experimentar tú también. ¿Por qué estoy aquí sufriendo? ¿Por qué estoy batallando? ¿Por qué estoy en medio de este problema? Y generalmente cuando estamos pasando por alguna situación difícil, buscamos los culpables. ¿Qué fue lo que me llevó a esta situación? No, es que tal persona me puso en este punto, ¿verdad? Si es un problema económico, probablemente estés pensando, es que los del banco no me quieren dar más tiempo. Es que los del IRS, ya hice mi declaración y no me dejan y no me dejan. O tal vez el IRS te está haciendo una investigación y no te llega tu reembolso. Y tú ya contabas con ese dinero el mes pasado y no te lo sueltan porque ahora resulta que están investigando. Y tú estás enojado, eso del IRS, que no me... Estás a lo mejor enojado con alguien del IRS. Ahora, si es un problema de salud, probablemente estás enojado con el sistema, porque los médicos y los doctores no me atendieron a tiempo, porque no me dieron la medicina que era, porque me tocó un doctor malo o negligente. Si estás experimentando, si estás en este punto de tu vida, experimentando un problema con alguno de tus familiares o con tu cónyuge, estás pensando, yo no le voy a hablar. Ah, no, que ella me pida perdón, ella se equivocó. No, que él me pida perdón porque él se equivocó. Pero no estás pensando en tener un diálogo con tu pareja y decirle, vamos a arreglar este asunto, porque no quiero que las cosas sigan así. Podemos vivir mucho tiempo enojados, alimentando ese rencor, ese odio, ¿verdad? Y muchas veces, cuando a mi esposa y a mí nos ha tocado dar consejería, nos damos cuenta que la mayoría de las parejas tienen un elefante en su casa, un elefante blanco en la habitación. ¿Qué significa esto? Un tema del que nadie quiere hablar. No, es que hace mucho tiempo me enojé con él y así dejé las cosas. Es que hace mucho tiempo me enojé con ella y así dejé las cosas. Y cuando les preguntamos, ¿por qué no lo arreglan? No, es que se pone, usted no lo conoce, pastor, se transforma. Luego dicen los hombres, ¿verdad? Yo sé que están pensando que era la hermana, no, los hombres dicen, no la conoce, pastor, se transforma. No sabe cómo se pone, ¿verdad? Y preferimos que el problema se quede ahí, ¿verdad? Igual, hermanos y hermanas dicen, para que él lo arregle, no importa. Y ese no importa te está carcomiendo el alma y te está carcomiendo el corazón. Porque ese no importa te está metiendo en un problema que no tiene fin. Porque acuérdate lo que te he dicho muchas veces, si no cierras el círculo, entonces se convierte en un laberinto que nunca se cierra y nunca tiene fin. Y cuando quieres arreglarlo, ya está tan grande que ni sabes dónde empezó el problema ni por qué fue la cosa. Así que lo primero que podemos experimentar cuando estamos crucificados con Cristo es el perdón. Pero ¿qué más experimentó Jesús en la cruz? Yo recuerdo que alguna de las palabras de las que dijo Jesús fue esta: tengo sed, tengo sed. Y yo no sé si les ha pasado, hermanos, pero creo que en los puntos más difíciles de nuestra vida es cuando tenemos esa sed de Dios. Que nada nos trae calma a nuestro corazón como acercarnos a la presencia de Dios. Y llorar y entregarle nuestras cargas, nuestras culpas y nuestras necesidades. Yo creo que no hay nada como que te desahogues con el Señor y llores como un niño pequeño y te desahogues. Cuando mi esposa y yo estábamos estudiando en el seminario, hermanos, estábamos pasando por un tiempo difícil porque había muchas cosas que teníamos que arreglar en la universidad, en nuestros trámites, con nuestros papeles, en los pagos que teníamos que hacer, y todo se estaba cerrando. Estábamos en un punto muy triste de nuestra vida, no teníamos una congregación, habíamos ya terminado la escuela, estábamos por terminar, no teníamos una iglesia donde servir, y de verdad estábamos pasando como una especie de depresión espiritual, donde el enemigo vino y nos quiso robar la paz y la alegría. Y recuerdo que ese día, hermano, no teníamos ni para la gasolina, para ir a la iglesia. Y le dije a mi esposa, vámonos en el nombre del Señor, el nombre sea de Dios. Dijo mi esposa, ¿a dónde?
tenemos una iglesia. Vamos a visitar a uno de mis amigos pastores que está conmigo en el seminario. Siempre me invita. Y tenemos mucho invitándome, nunca habíamos ido. Y ese día nos subimos al carro con los niños y ahí vamos. Lejos, hermanos. Yo iba viendo la aguja de la gasolina que no se fuera a acabar. Y orando para que Dios me le hiciera rendir, porque era bien lejos. Y llegamos a ese lugar porque Dios tenía una palabra para nosotros. Y el pastor empieza a predicar. Y parece que sabía lo que me estaba pasando, como a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Y empieza a decir las cosas que estábamos pasando. Exactamente las situaciones tan difíciles. Y entonces cuando el pastor termina su predicación, hace la invitación al altar. Si alguien quiere pasar al altar para orar. Y hermanos, yo recuerdo que en ese momento empiezo a caminar al altar y mi esposa detrás de mí. No nos hablamos, no nos pusimos de acuerdo. Los dos sentíamos que era un encuentro que teníamos que tener con el Señor. Y cuando llegamos al altar, nos postramos y lloramos como niños chiquitos. Y estuvimos ahí llorando en el altar que el pastor acabó de predicar, acabó de hacer la invitación, porque era algo que necesitábamos. Era una sed que teníamos de sentir a Dios en nuestra vida, de saber que Dios lo iba a hacer, de saber que Dios iba a trabajar. Y aquí estamos. Porque Dios nunca, nunca te deja sin contestación. ¿Qué más experimentamos en la cruz? ¿Qué más experimentamos? Y recuerdo que una de las palabras del Señor Jesús también fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús nos enseña a dejar todo en las manos de Dios. Déjaselo al Señor, porque hay cosas que no podemos arreglar. Déjaselas a Dios. Deja que Él haga y que Él trabaje. Descansa en esa promesa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Déjale las cosas a Dios. Él se va a encargar de lo que tiene que hacer. Tú haz lo que te toca a ti. Tú haz lo que es posible y Dios va a hacer lo imposible. ¿Qué es lo posible? Ve y perdona, como decíamos al principio. Ve y arregla las cosas. Quédate en paz. Pero aquellas cosas que ya no dependen de ti, de que la otra persona te dé el perdón, de que la otra persona arregle las cosas, de que la situación se arregle, esa ya déjaselas a Dios. Porque esas son las cosas imposibles de las que Él se va a encargar. Por eso Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque Él está hablando de lo que puedes experimentar cuando te crucificas con Jesucristo, del perdón, de la sed de Dios, de descansar en el Señor y decir, bueno, Padre, esto si yo no lo puedo arreglar. Hay situaciones que están pasando en el país que yo no puedo hacer nada. Así que mi Dios, yo descanso en tus promesas. Yo la voy a dejar en tus manos. Y es lo que tenemos que hacer. Pero también Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero mira lo que dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, ahora cualquier cosa que yo haga, Jesucristo se va a encargar de hacerlo. Lo que yo vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Cualquier cosa que me pase o que me suceda, Jesucristo es el que lleva el control de mi vida. Él es el que va a mandar. Él es el que va a hacer. Él es el que nos va a dirigir. Por eso Pablo se asegura desde que manda esta carta a los Efesios de que nosotros lo conozcamos bien a Jesucristo, de que nosotros conozcamos bien a Dios, para que podamos descansar en sus promesas. Cuando no lo conocemos bien, batallamos tanto, hermanos. Y batallamos porque queremos. La vida es tan fácil en el camino de Dios. Sí, hay dificultades. Y yo les he dicho muchas veces aquí lo que hemos estudiado en algunos libros. Sí, la vida del cristiano no es fácil. Les dice a Johnny Hunt en su libro, la vida del cristiano no es fácil, es imposible. Solamente es posible cuando Jesucristo está en tu vida, para poderla hacer posible. Sí, y cuando Jesucristo está en tu vida, Él te enseña que solamente déjate guiar y todas las cosas que sucedan o que pasen, Él es el que tiene el control. Hace algún tiempo había una campaña que decía, hermanos, ¿qué haría Jesús? No sé si la recuerdan. ¿Qué haría Jesús? Y tenías que preguntártelo, ¿verdad? What would do Jesus? ¿Qué haría Jesús? Y hasta en las pulseras venían las iniciales, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Y esta campaña era para que cualquier cosa que tú fueras a hacer, o cualquier cosa que tú fueras a no hacer, la filtraras por las cosas de Dios. Para que tú dejaras que entonces
Dios hiciera lo que tenía que hacer. Era para que lo filtraras por ahí. Y probablemente en este punto de la predicación tú estás pensando, bueno, pues, yo no soy tan malo, o sea, sí, lo que está diciendo el pastor hace sentido, pero pues ya, yo no dejé mis vicios, ya no hago esto, ya no hago lo otro. Y estás pensando que a lo mejor hay cosas que ya no haces. Yo te diría que bueno que no haces cosas que desagradan a Dios. Pero quizá hay algunas cosas escondidas que no nos hemos dado cuenta y que seguimos ofendiendo a Dios. Hay cosas que tenemos que cambiar para estar completamente crucificados con Él. En la mañana hablábamos, hermanos, de la obediencia, lo importante que es ser obediente. Lo veíamos en la clase de la escuela dominical. Y veíamos que cuando hay obediencia hay bendición. Y cuando hay desobediencia, pues hay todo lo contrario, ¿verdad? Hay maldición. Y poníamos algunos ejemplos de cómo funciona esto. Y eso es una realidad que se cumple. Por eso es importante todo el tiempo dejarle el control a Dios de las cosas para que Él haga lo que tiene que hacer. Alguna vez escuché a un pastor, era un predicador que decía, ¿verdad? Las personas vienen a la iglesia, se congregan en la iglesia, vienen a los cultos, vienen a los servicios y salen y se sienten más santos, más santificados. Quizá no pusieron atención a la predicación. Quizá estaban aquí, pero su mente estaba allá cuidando la olla de frijoles que dejaron en la estufa. Quizá su mente estaba aquí, pero quizá su cuerpo estaba aquí, pero su mente estaba pensando en lo que iba a hacer mañana en el trabajo, lo que le espera mañana en el trabajo, que ahorita saliendo se tiene que ir a arrancar al Home Depot a comprar lo que necesita para terminar el trabajo. Dice el pastor, quizás su cuerpo está aquí, pero su mente está ya peleando con su esposa todavía, que no arreglaron las cosas antes de entrar por esa puerta. Dijo el pastor, lo que me lleva al segundo punto. Dijo el pastor, la gente viene a la iglesia pensando que se hace santo y se hace cristiano. Dice, no, eso lo alcanzas y eso lo logras cuando tienes una relación con el Señor. Dijo estas palabras. Es tan ilógico pensar que solamente por el hecho de que vienes a la iglesia eres santo, como pensar que si una persona vive en un garage se va a convertir en un automóvil. Vivir en un garage no te convierte en un automóvil. Venir a la congregación no te convierte en un cristiano, en un santo, en un santificado, en un apartado. Es parte del proceso, pero tú tienes que dar ese paso. Y tienes que dar el control al Señor Jesús para que Él pueda hacerlo. A veces, hermanos, no nos damos cuenta de lo que hacemos y no nos damos cuenta de los problemas en los que nos metemos por no dejar que el Señor Jesús nos guíe y nos dirija. ¿Cómo es que el Señor Jesús puede guiarme o puede dirigirme? Y yo les diría, hermanos, ¿a dónde te lleva tu mente la mayor parte del día? Si la mayor parte del día te lleva a las preocupaciones, entonces estás dejando que las preocupaciones manejen tu vida. Si la mayor parte del día tu mente te lleva a cosas que no tienen sentido, es lo que estás dejando que gobierne tu vida o dirija tu vida. Y eso es algo muy triste, porque yo te diría, ¿por qué no dejas que el Señor termine de hacer la obra? Y probablemente tú me dirás, lo he intentado, pastor, pero cuando me doy cuenta, ya estoy divagando. Estoy orando y de repente estoy divagando. No puedo orar, no puedo leer la Biblia, no me gusta, o no puedo, o no la entiendo. Y yo te digo, ¿y por qué no lo haces? No, es que no puedo, es que es muy difícil, pastor. Y yo les diría, es que tú tienes que gobernarlo para entregárselo al Señor Jesús y Él haga lo que tiene que hacer. Porque si no es así, lo que está pasando es como si tú te subes a tu auto y tú dejas que tu auto te lleve a donde Él quiera. Imagínate que en la mañana sales muy contento para ir al trabajo y tu trabajo queda en el centro de la ciudad de San Antonio y cuando menos acuerdas ya vas para Potito. Y tú, ¡hey! Y el carro te lleva para Potito. Y tú es para el otro lado. Es lo que pasa con tu mente cuando no la controlas. Tu mente te está gobernando, te lleva donde ella quiere. Por eso lo mejor es, bájate del carro, dale las llaves al Señor Jesús y dile que maneje tu mente, porque solamente Él te va a poder centrar y te va a poder llevar a buen puerto. Que Él tenga el control de tu vida. ¿Qué significa que Él tenga el control de tu vida? Muy fácil, que Él mande. ¿Cómo lo puedes ver? Mira, te lo voy a poner muy sencillo. Y este es un experimento que siempre les digo cada vez que tengo la oportunidad que lo hagan. Cuando vamos a una casa, hermanos, a visitar a alguien, y esto es algo que tú lo puedes hacer también. Tú luego te vas a dar cuenta quién manda en la casa. Si manda el hermano, la hermana o los niños. Muy sencillo te vas a dar cuenta. Cuando entres,
Fíjate quién trae el control remoto en la mano. El control remoto de la televisión. Si sale el hermano a recibirte con el control remoto en la mano, pastor, bienvenido, estaba viendo, ahorita la apago para poner atención. Aquí el hermano es el que dice lo que hace, ¿verdad? Pero si el hermano está sentado y luego, amor, bájale la tele, bájale que llegó el pastor. Y la hermana con el control, ya sabes quién manda en esa casa. Y si por el contrario llegas y los hermanos están peleando con los niños porque, bájale niños, no nos dejan oír. Ya sabes quién manda en ese hogar. Lo que significa que el que tiene el control es el que manda. Y es la realidad. Haz el experimento, míralo en tu casa. Y quizás estás pensando en este momento, mi esposa siempre trae el control. Quizás tu casa se está desencajando en este momento pensando, nunca me he dado cuenta, pero es cierto, es verdad. Quizás nunca lo encuentras porque los niños lo pierden. Ellos tienen el control. El que tenga el control es el que va a mandar. Si Jesús tiene el control de tu vida, Él va a mandar sobre tu vida. Y Pablo termina este versículo diciendo de esta manera. Ya no, y dijo así, he sido crucificado con Jesucristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y luego la segunda parte decía, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Es decir, estoy dando a Él la autoridad. Y termina diciendo, quien me amó y dio su vida por mí. Termina diciendo, ¿verdad? Que al final le voy a dejar todas las decisiones a Él. Voy a dejar que Él tome las decisiones por mí. Yo ya no me voy a preocupar qué voy a hacer. Yo ya no me voy a preocupar por nada. Lo voy a dejar que Él decida y voy a dejar que Él haga lo que tiene que hacer con mi vida. Yo ya no me voy a preocupar. Porque cuando yo me preocupo, las cosas no se arreglan. Hermanos, cuando nos preocupamos, las cosas no se arreglan. Podemos estar todo el día pensando en algo y las cosas no se van a arreglar. Y lo hemos experimentado, y lo hemos escuchado, y lo hemos oído, y lo peor es que se lo hemos dicho a alguien, pero no lo podemos practicar. Porque vamos con alguien y le damos el consejo, ¿verdad? No se preocupe, hermano, no se preocupe. Y salimos de la casa pensando, ¿y yo cómo le voy a hacer? Le digo que no se preocupe, pero ¿yo cómo le voy a hacer con lo mío? Entonces, no estamos siendo realmente sinceros y no estamos realmente siendo crucificados con lo que está diciendo Pablo en su palabra, con lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que al final de cuentas tenemos que dejarle a Cristo el control de cualquier cosa. Porque mis amados hermanos, todo se ve mejor desde la cruz. Estar crucificado no significa que vas a estar, que vas a dejar de ser lo que tú quieres hacer. No, significa que vas a hacer lo que tú quieres hacer desde el punto de vista de Dios. Señor, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? No lo vas a hacer solamente por tus fuerzas, o no lo vas a hacer porque quieres hacerlo, sino que le vas a pedir al Señor Jesús que te ayude a lograrlo. Mis amados hermanos, nos metemos en problemas que nosotros mismos nos ocasionamos porque no le pedimos la dirección a Dios. Esos problemas nos llevan a donde estamos en este momento y entonces sí, aprovechamos para renegar y despotricar cuantas cosas se nos ocurran en contra de Dios. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no estuviste ahí? Y entonces sí, decimos cuanto queremos y cuanto pensamos. Pero la realidad de las cosas es que nosotros mismos nos hemos puesto en la situación que nos encontramos. Y la única manera como podemos salir de ahí es, ahora sí, acercarnos a la cruz y dejar que Jesucristo haga lo que tiene que hacer. Hay una frase muy conocida en los cristianos que dicen, no, hermano, fíjese que yo fui a alguna parte, estaba haciendo esto, de repente una persona me grita por ahí y que me bajo de la cruz. Caray, se bajó de la cruz. No, pastor, pero ya después me calmé y todo. Siguiente semana. No, hermano, fíjese que esta vez, pues, pero otra vez en el trabajo me gritaron y que me bajo de la cruz. Se bajó de la cruz otra vez. Y es una frase, ¿verdad?, que utilizamos los cristianos para decir, me porté mal o hice lo indebido. Y había un hermano que cada vez que lo veía, me platicaba lo mismo, no, y que me bajé, y como 3, 4 veces en la plática me decía lo mismo, me bajé de la cruz, hasta que le dije, hermano, pongo un elevador. Si está subiendo, mejor pongo un elevador. No, es que me bajé de la cruz, no, hermano, no se trata que te bajes de la cruz. Se trata que podamos ver el punto de vista del Señor Jesús. Que cualquier situación que estamos atravesando, de verdad, hermanos, tiene un propósito, tiene un principio y tiene un fin. El punto, mis amados hermanos, como les decía ahorita, es que lo podamos ver y entender que solamente con Jesucristo son posibles todas las cosas.
Así que no te preocupes por cualquier cosa que está pasando en tu vida. No te preocupes. ¿Sabes por qué? Te tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es esto. No te preocupes porque tú no puedes hacer nada. Discúlpame, pero tú no puedes hacer nada. Si quieres preocuparte, it's up to you, como dice el americano, ¿verdad? Está en ti. Si quieres preocuparte, preocúpate. Pero no puedes hacer nada. Dice la palabra de Dios, ¿quién por mucho esforzarse va a añadirle estatura a su cuerpo? Te puedes preocupar todo lo que quieras. Si quieres vivir con esa carga, está en ti. O si quieres decir, mira, Señor, yo no sé cómo funciona esto. Y se los digo de corazón, hermanos, yo no sé cómo funciona esto. Pero cuando hemos decidido dejarle a Dios todas nuestras cargas y nuestras luchas, Él ha hecho maravillas. Yo no sé cómo lo hace el Señor. Yo no sé cómo lo arregla. Pero Él siempre cumple. Y Él nunca te queda mal. Pero lo único que el Señor te pide es que te dejes ser crucificado con Él. Porque desde la cruz todo se ve mejor. ¿Tienes un problema con alguien? Entrégaselo al Señor. Ora por esa persona. No hables con esa persona. No discutas con esa persona. Entrégaselo a Dios. Y probablemente cuando hagas eso, escúchame muy bien, esa persona va a perder el empleo, va a chocar, se va a enfermar. Y tú vas a decir, ay, fue por mi culpa. No, el Señor está contestando tu oración. Porque esas son las cosas que hacen que aquella persona se quiebre. Y a menudo lo hace con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestra pareja. A menudo lo hace el Señor Jesús. Y lo vemos como que, ¿por qué está pasando? Porque estoy contestando tu oración. Tú solamente dejas las manos al Señor Jesús y Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Toma un tiempo para orar, toma un tiempo para que ahí donde estás, ores conmigo